Colosenses 1:16. Dice así la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Vean qué impresionante escritura que, bueno, Dios le revela al apóstol Pablo. Esto es impresionante. Si usted notó algo de inmediato, se dará cuenta que el texto habla de cosas visibles y de cosas invisibles. Es decir, Dios creó cosas visibles, es decir, a la vista, ¿verdad? Que podamos nosotros percibir. Pero hay otras cosas que Él creó que son de naturaleza invisible. Y esto es lo impresionante. Lo impresionante es que no estamos solos, que el universo no está solo, que la tierra no está sola, que nosotros que somos criaturas visibles no estamos solos en lo absoluto, sino que hay cosas invisibles que Dios creó. Quizá la pregunta es, ¿qué fue lo que creó primero? ¿A los visibles o a los invisibles? Esta es una gran pregunta. Porque según la Biblia, Dios partió creando primero el mundo de la invisibilidad. Y de esto quiero hablarles. El inexplicable mundo de los ángeles. Vean ustedes qué impresionante. El inexplicable mundo de los ángeles. Dios no nos creó a nosotros primero que a los ángeles, sino que a ellos los creó primero que a nosotros. Ahora, según la Biblia, ¿en qué momento Dios, el Creador, hizo a los ángeles? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo fueron creados los seres espirituales? Según la palabra de Dios, los ángeles no fueron creados, es decir, no hay registro bíblico, atentos hermanos y hermanas, no hay registro bíblico que nos diga que los ángeles fueron creados entre la creación del universo. ¿Sabían ustedes eso? Hay quienes han tratado de decir que los ángeles fueron creados cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero esto es imposible porque la Biblia no está hablando aquí de los ángeles, sino del espectro electromagnético. Por lo tanto, es imposible que Dios haya creado a los ángeles juntamente con la creación del universo físico. Los ángeles, por si usted no sabía, fueron creados, o su origen se remonta más allá del espacio-tiempo. En otras palabras, ellos tuvieron que haber sido creados en un punto fijo de la eternidad de Dios, en la cual Él hizo estas criaturas para alabanza y gloria de su nombre. Porque quiero decirle algo, nosotros no somos un accidente, nosotros fuimos creados con un propósito. La Biblia dice que el hombre es poco menor a los ángeles, pero que ha sido coronado de gloria y de honra. Esto quiere decir sin duda alguna que la gracia de Dios sobre nosotros nos hace resplandecer y vivir en santidad única y exclusivamente por la gracia del Salvador. Esto es maravilloso. Pero los ángeles, que ellos son creados en una forma espiritual, son extremadamente potentes, extremadamente fuertes, muy poderosos y capaces de ejecutar todos los juicios y los decretos de Dios en la tierra según les sea ordenado. Pero el origen de los ángeles está más allá del mundo físico. Si usted cuenta la creación, como dicen los creacionistas, que el universo fue creado específicamente en 6 días. Ellos dicen que Dios tardó 6 días en crear los cielos y la tierra.
A este movimiento se le llama los creacionistas. A nuestro movimiento, los teólogos de la brecha, creemos que la creación es producto de un momento en el cual Dios simplemente creó y aparecieron todas las cosas. Porque el versículo 1 de Génesis, en esto me quedé la vez pasada, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1:1, si usted lo nota. Note usted que la palabra crear quiere decir traer a la existencia lo que no existía. El verso 1 de Génesis nos dice que en el principio, la pregunta sería: ¿cuál principio? ¿Saben cuál principio? Cuando inició el tiempo. Fue ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra, definitivamente. Pero no voy a entrar a lo que es el desorden y al caos del Génesis, porque no es mi tema hoy. Quiero darles esta breve plática sobre el origen de los ángeles y su potencialidad. Vean ustedes, amados y amadas en Cristo Jesús, cuando Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que Dios creó todas las cosas partiendo de la nada, del ex nihilo, como se conoce en teología. De la nada. Dijo: sea los cielos, y fueron los cielos. Sea la tierra, y fue la tierra. Por eso Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted lee todo el capítulo de Génesis, atentos, aparece solamente 3 veces el verbo crear en hebreo. Bará es en hebreo, bará. Número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 2, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y número 3, y creó Dios al hombre. Si usted lee todo Génesis capítulo 1, solamente encontrará 3 veces el verbo crear en hebreo y en español. ¿Qué quiere decir esto? Esto es significante, no crean que no, porque aquí se esconde uno de los misterios más profundos de la Biblia. Hemos leído cosas visibles e invisibles que existen, ¿correcto? El resto del capítulo 1 de Génesis dice: e hizo Dios. Hacer no es lo mismo que crear. ¿Está comprendiendo? E hizo Dios las grandes lumbreras. E hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios. El hebreo yatzar quiere decir hacer, moldear, formar, pero no quiere decir crear. Siendo estrictos entonces, crear es traer a la existencia lo que no existía. Hacer es partir haciendo algo de materia existente. Esta es la razón por la cual Dios le dice a la tierra: produzca la tierra. No yo, la tierra, porque a la tierra le dio la potencialidad de la vida. Produzca la tierra hierba, y produzca la tierra animales del campo. Así dice Génesis 1. Mas no dice que Dios sacó una varita mágica y dijo: sean todos los animales del campo. No, mandó a la tierra que produjera evolutivamente, por evolución, a los animales. Pero cuando se trataba del hombre y de la mujer, dice: y creó Dios al hombre para que no fuera producto de la evolución del planeta, sino que fuera creación exclusiva a imagen y semejanza del eterno Yahweh Elohim. Bendito sea para siempre. Fuerte a la gloria del Señor ese aplauso. Aquí vamos a aprender un poco. Entonces, el resto de Génesis no dice bará, sino que dice yatzar, asaj y yatzar, que quiere decir, repito, hacer. Pero hacer algo, repito, es partir de la materia que existe, es decir, que Dios permita que de la
tierra que ya había hecho en el versículo 1, empiecen a producirse nuevas especies. Por eso a las aguas, dijo Dios, produzcan animales las aguas, que de las aguas evolucionaran los peces y también las grandes aves que pasaron y transitaron estos cielos en el pasado remoto. Pero la palabra de Dios cuando nos habla de crear es diferente, porque aquí Dios está simplemente creando y apareciendo ahora sí todas las cosas de la nada. La Biblia dice que solo Dios es el creador. Y hermanos, ustedes y yo sabemos que ni Satanás, el Señor lo reprenda, puede crear absolutamente nada. Tiene un poder totalmente limitado, pero su Dios, o sea, el Dios de Israel, tiene el poder para crear, para traer a la existencia lo que no existe. Esto es maravilloso porque nos habla de los atributos de la omnipotencia de Dios. Solo Él es creador. Y esto es interesante, amados y amadas del Señor. Antes de que existiera la tierra, entonces, antes de que existiera el tiempo, el espacio-tiempo, las estrellas, antes de que existieran todas las cosas, ¿qué había? ¿Qué existía? Todos aquí sabemos que en la eternidad estaba exclusivamente el Dios Todopoderoso. Pero Él creó un mundo o un universo enorme, gigantesco, que no es meramente material, sino que es en un estado de eternidad. En esos mundos Dios colocó criaturas sobrenaturales, espirituales, llamadas ángeles. Como todos ustedes saben, serafines, querubines, arcángeles y todos los espíritus perfectos en la eternidad. Aquellos fueron primero que nosotros. De hecho, la Biblia dice que ellos se regocijaban cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. Por eso yo le invito a que usted y yo pongamos atención a esta enseñanza porque le va a ayudar bastante. ¿Qué había más allá del espacio-tiempo? Entonces esta es la pregunta: ¿qué había antes de nosotros? Quizás nos ayude a no sentirnos los únicos, sino a entender que ante la presencia de Dios hay millones de millones, millares de millares sirviéndole de forma constante. De día y de noche no cesan de adorarle, de glorificarle. Esto nos debe dar una enseñanza a todos, incluyendo pastores, incluyendo ministros, incluyendo a los más grandes teólogos. Nos debe dar una enseñanza tremenda, que Dios no depende de nosotros, que Dios tiene un ejército celestial que le sirve día y noche, que le alaba día y noche, que le canta, que le glorifica y que le exalta. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor. Fuerte. Ven ustedes, este texto dice que en el mundo que Dios creó primero, que es el mundo de la invisibilidad, o sea, el mundo de los seres celestiales, dice que en ese mundo Él creó tronos, número 1, número 2, dominios, luego principados, potestades. Vean qué tremendo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Así como hay tronos, potestades, principados, etcétera, en el mundo visible, también en el mundo invisible existen todos estos dominios. Nada más que nuestros sentidos, ¿verdad?, están, como dice la palabra del Señor, están muchas veces adormecidos. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso la Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Todas estas cosas de las cuales estoy hablando, el hombre y la mujer natural van a decir, bueno,
quizá sea cierto, quizá no, porque el hombre natural no puede entender estas cosas. Mas sin embargo, el espiritual, dice la Biblia, todo lo juzga, todo lo comprende, y él mismo no es juzgado por nadie. Lo cual quiere decir que el que vive en el espíritu puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios. Ese plano celestial existe. Segunda de Corintios 12:4, Pablo dice que fue realmente tan impresionante su viaje al tercer cielo. Bien, vean hermanos, voy a hacer un paréntesis rápido. A mí me acusan o me critican muchas personas porque cuando dicen es que morí, fui al cielo y regresé, y les digo, ¿verdad? Comió muchas papas en la noche, soñó demasiado. Y di, no, el pastor no cree, ¿verdad? El hermano no cree, el hermano es que... vean hermano, no es que no crea. Yo nunca he dicho eso. Lo que he afirmado siempre es que nuestra única dirección debe de ser la palabra de Dios. Y que un sueño, que una visión, que una revelación, que el cielo, que el infierno no debe de estar por encima de la revelación bíblica. En otras palabras, lo que afirmo y digo es que el cristiano no debe de andar de iglesia en iglesia solamente hablando de su testimonio. Abra la Biblia, abra la Biblia, predique mejor la palabra de Dios, y qué bueno que tuvo esa experiencia, pero mejor abra la Biblia y déjese, ¿verdad?, de andar de iglesia en iglesia diciendo que yo fui acá, que yo fui allá, y que yo vi esto y que yo vi lo otro. Abra la Biblia y mejor alimente al pueblo. Su experiencia que tuvo, yo soy el primero en decir gloria a tu nombre, Padre, por ese varón de Dios, por esa mujer de Dios, pero hasta ahí. Salgo el paréntesis. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, hermanos. Pablo, sin embargo, tuvo una experiencia tremenda. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Escuche bien, hermano. Pablo fue al tercer cielo. Entonces imaginemos el momento en el que el apóstol es arrebatado hacia las moradas invisibles de la eternidad. Lo que primero existió. Les voy a dar un ejemplo y válgase nada más como tal, para que no se tome como si fuese una doctrina o un hecho así. Hagan de cuenta que todos ustedes son los ángeles del Señor así sentados. Y cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, al hombre, etcétera, etcétera, los ángeles estaban como ustedes viendo hacia acá la creación de todo. O sea, ellos nos ven de allá para acá, pero nosotros no podemos verlos de aquí para allá. ¿Se comprendió eso? Entonces eso debe de entenderse como que el mundo invisible posee mayor grado de vida en el espíritu que la nuestra. Porque si ellos logran tener esos desplazamientos a la invisibilidad, mientras que nosotros, ¿verdad?, nuestros autos muy apenas llegan a 120 millas por hora. Imagínense, somos unos caracoles delante de la velocidad angelical. Aleluya. Bien, dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Pablo, cuando es arrebatado a los mundos invisibles, ¿no creen que llega a una zona donde están los espíritus así, verdad? Como muchos creyentes se imaginan un espíritu así, flotando como una nube. ¿Ustedes se acuerdan de Pegajoso? El fantasmita ese de los cazafantasmas. Muchos cristianos imaginan a los espíritus así, como una nube de partículas flotante. No. Si usted piensa que nuestro mundo, nuestro sistema corporal físico, si nuestro cerebro que posee 100,000 millones de neuronas, imagínese usted nada más. Nuestro cuerpo con más de 200 huesos, hay un esqueleto perfecto para que sostenga tanta carne o poca carne, ¿verdad?
O sea, tan ordenados que estamos en este mundo en un sentido, ¿cómo ha de estar el mundo de la invisibilidad? O sea, ¿de qué potencialidad estamos hablando? ¿De qué poder? ¿De qué gloria? ¿De qué honra? ¿De qué maravilla estamos hablando cuando hablamos de aquellos mundos espirituales? O sea que cuando Pablo va al tercer cielo, una vez que atraviesa el universo, yo soy creyente de esto, escuchen. Cuando Pablo va elevándose, la Biblia dice que en el universo, que es el segundo cielo, existen todas las criaturas angelicales que cayeron y se rebelaron contra Dios. Y muchos de ellos están en la tierra cumpliendo misiones de Lucifer. El Señor lo reprenda. Otras son demonios que nos atacan, etcétera, etcétera. Pero yo soy creyente que cuando Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, y luego dice, contra huestes de maldad en las regiones celestes, yo una vez me pregunté, dije, ¿cómo Pablo supo que los ángeles caídos habitaban el universo? Y me acordé y dije, es que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Definitivamente cuando Pablo iba siendo trasladado, vio tal cosa tan horrenda en el universo, tantas criaturas demoníacas, tantos ángeles caídos que pretendían su alma, pero él llegó al paraíso. Aunque otros han dicho que este texto se refiere a un paraíso terrenal, están por cierto equivocados y no saben ni de lo que están hablando. Enloquecen en sus ideas y teorías. Aleluya. El apóstol llega al tercer cielo, amados y amadas, y lo que mira ya está contemplando tal gloria, tal majestuosidad, que dice, no hay palabras para expresar lo que estoy viendo. No existen palabras humanas, articuladas, el lenguaje humano que pueda describir lo que hay en este lugar. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Son cosas que Dios le tiene preparadas a los que le aman. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien está aquí escuchándome y ama al Señor, hay un lugar celestial ya designado para usted. Pero si alguien no ama al Señor, entonces cosa horrenda, ¿verdad?, es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. Ay, tremendo, ¿verdad? Es que el Facebook, el YouTube se llena de comentarios de yo te amo Dios, I love you Dios, pero desobedecemos sus mandamientos. Y Él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fuerte a la gloria del Señor, por favor. Quiero que vayan conmigo, por favor, ahí mismo, pero en Primera de Corintios, ahora sí Primera, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Y vean ustedes otra impresionante revelación que el apóstol Pablo nos trae, guiado por el Espíritu Santo. Vean ustedes, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche bien, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es impresionante, hermanos y hermanas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Este es un mensaje que va contrario a los filósofos antiguos de la Grecia, que se enfocaban mucho en el mundo empírico, en el mundo de los sentidos. También va este mensaje en contra
a toda especie de razón o de razonamiento. Porque dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, ni siquiera están en nuestro pensamiento. En una palabra, yo les diría lo siguiente: todo lo que usted piense del tercer cielo, ciertamente puede estar equivocado. Ahora, nada se está negando de su existencia, pero lo que usted imagine de cómo es aquel lugar queda muy bajo, porque dice, no ha subido ni en el pensamiento del hombre, lo cual es sinónimo a corazón de hombre. Si usted diría, bueno, yo me imagino que aquel lugar es así y así, ¿no? Podemos estar demasiado bajo, pero ¿qué dice la Biblia? Mas Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces las cosas celestiales no se entienden a base de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos, sino a base del Espíritu Santo de Dios, quien es el único. Escuchen, esto que les voy a soltar, apréndalo por favor. No existe criatura alguna, desde serafín a hombre, que conozca las profundidades de Dios. Más sin embargo, el Espíritu Santo conoce lo profundo del ser de Dios. Fuerte la gloria del Señor. Lo profundo de Dios, ¿qué es? No sabemos, ni lo sabremos jamás. Hay creyentes que dicen, cuando llegue a la eternidad, todo entonces será papita, porque seré espíritu, y en cierto sentido, y ahí comienza el orgullo, ¿no? Seré espíritu, seré un inmortal, una criatura glorificada ya. Escuche bien, ni por toda la eternidad de las eternidades, porque existen dos. Ay, vamos a meter en problemas aquí. Existen dos eternidades, como bien dijo el salmista, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. La eternidad está aquí, como está aquí, y en medio el espacio-tiempo siendo absorbido. Por eso el salmista dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y los otros escritores dijeron, tú eres el principio y el fin, porque la eternidad nos absorbe de ambos lados. Todo se está deteriorando, las galaxias pierden luz, las estrellas pierden luz, el sol pierde poder, todo va al deterioro. ¿Saben por qué? Porque la eternidad nos está absorbiendo. ¿Sabe por qué su cuerpo está envejeciendo? Porque la eternidad está arrugando el espacio-tiempo de su cuerpo. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted recibirá justificación, glorificación y vida eterna. Gloria al Señor, fuerte la bendita gloria de Dios. Por el Espíritu, porque las cosas de Dios se deben de conocer por el Espíritu de Dios, ¿correcto? No podemos entender la Biblia a base de nuestro razonamiento, a base de nuestras filosofías, de nuestras teorías e hipótesis. No, entendemos y comprendemos la revelación bíblica por el Espíritu. Por eso la gente dice, voy a ir a ese colegio para aprender más. Ciertamente va a aprender más y va a almacenar algo del conocimiento. Pero eso no nos da la sabiduría de la Sagrada Escritura. Lo que nos da la capacidad es el Espíritu Santo en nosotros. Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Esto es impresionante, amados y amadas del Señor. Lo que la Escritura nos dice con este pasaje es que Cristo tenía a su disposición legiones de ángeles para el servicio. No un ángel, no dos ángeles, sino legiones. ¿Y saben ustedes que las legiones celestiales son ángeles guerreros? Porque la palabra legión es un término de guerra. Eran las legiones romanas. Cristo utiliza la palabra legión para hablar. Ahora, se ha discutido si una legión se componía de 6,000 a 10,000 soldados. Uno de los historiadores, o algunos historiadores serios, dijeron que las legiones romanas no eran de 6,000, sino de 10,000 soldados. Si este es el caso, 12 legiones de ángeles, Cristo estaría diciendo: puedo orar hoy a mi Padre y 120,000 ángeles bajan a mi favor. Está diciendo: ¿tú crees que si se tratara de defensa, al que menos usaría es a ti, Pedro? Inmediatamente diría a mi Padre: Padre, envía a las 12 legiones de ángeles a mi favor. Y la Escritura dice que con un solo ángel bastaría para devastar vegetación, tierra, mares, aires, y no sabrías la verdad dónde esconderte de estas criaturas. Porque un ángel enojado, escúcheme bien, airado, es indomable. ¿Que no ve que ellos son espíritus? Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿correcto? Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Cuando Dios creó a los ángeles, hizo esto: lo sacó de su interno. Por eso los ángeles son espíritus. Por eso Dios en Adán, aquel hombre que había sido formado del barro, hizo un cuerpo de barro, y a ese cuerpo lo agarró Yahweh, lo toma, y porque va a ser la primera criatura que va a hacer el balance entre el mundo espiritual y el físico. Será la única criatura que tendrá las dos naturalezas injertadas, la física y la espiritual. El espíritu porque lo sopla Dios. La palabra espíritu en griego y en hebreo es ruach, en hebreo ruach, en griego neuma, que quiere decir soplo, viento, aliento. Espíritu salió del interno de Dios. Cuando Dios hace esto en Adán, entra una criatura espiritual a ese cuerpo, y por eso el cuerpo empieza a moverse. Y empiezan a activarse los sensores neurológicos, el cerebro trabaja, las arterias, el corazón empieza a bombear sangre, etcétera, etcétera, porque hay espíritu de vida. Santiago lo aclaró y dijo: ciertamente, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es el espíritu el que enciende todos los sensores de esta máquina, por llamarla, ¿verdad?, de una forma en este mundo. Pero el hombre será el balance entre el mundo espiritual y el físico. Por eso Dios lo creó. Cuando los ángeles vieron al hombre, casi dijeron: ¿qué cosa es esto? Porque ellos en la eternidad estaban solamente viendo una naturaleza espiritual entre ellos. Pero cuando ven que viene una criatura nueva en la creación de Dios, quedan maravillados al ver al hombre y dicen: ¿qué es esto? Bendito sea para siempre el Señor. En otras palabras, el ángel no sabe lo que es tener un cuerpo como el nuestro. Ellos se materializan ciertamente, pero no saben lo que es cargar con un cuerpo como estos. En esos planos de vida, la Biblia dice que hay millares de criaturas. Quiero que abra la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto está impresionante. En el verso 23 dice que es el lugar donde reciben perfección los espíritus. ¿Estamos aprendiendo, amados hermanos? Muy bien. Vean ustedes un texto que a mí me llama la atención. Este es el texto. Quiero que vean el Salmo rápidamente, el Salmo 68, 17. Salmo 68, 17. Vean qué tremendo. Dice, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Esto es lo inexplicable, hermanos. Nos está diciendo que en el tercer cielo, la Escritura les llama carros de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia que tuvo Elías con un carro de fuego? Y dice, carro de fuego con caballos de fuego. Esto es inexplicable. Lo que le pasa al profeta Elías, quizá, no voy a decir, ¿verdad?, nave, porque de repente se me pueden sacar de contexto las palabras. Al decir una nave espacial o una nave totalmente fuera de nuestra comprensión en la que viajan estas criaturas, sería quizás irresponsable de mi parte. No lo voy a decir así, pero me gustaría utilizar la palabra, la forma de desplazamiento de las criaturas. ¿Por qué? La Biblia traduce como carros y en muchas otras citas bíblicas nos dice que son carros de fuego. La Biblia dice que los carros de Dios, esto es impresionante, amados, se cuentan por ventenas de millares. Un millar son 1000 unidades, matemáticamente hablando. Pero entendamos algo. ¿Qué clase de desplazamiento poseen los ángeles en el tercer cielo? Pero siento y creo que los carros de Dios, estos desplazamientos que utilizan las criaturas celestiales, han de ser, por cierto, formas etéricas de poder, de potencia, que utilizan los ángeles para desplazarse del tercer cielo a la tierra. No todos, pero al menos le pasó al profeta Elías. Dice, y un carro de fuego bajó y separó a Elías de Eliseo, ¿cierto? Y Elías subió al cielo en un torbellino que era una de las bases del trono de Dios, como ya lo expliqué hace tiempo. ¿Qué son estos carros de fuego? Porque están en toda la Escritura. Son comandados quizá por querubines. Porque los caballos de fuego, algunos arqueólogos, algunos teólogos han dicho que muy bien puedan ser una especie de querubín que vieron los antiguos y que los nombraron como caballos de fuego, porque fue toda la figura que lograron ver al pasar tan veloz por el medio de ellos. Esto es tremendo. Ahora, en Habacuc capítulo 3, verso 8, la Biblia dice que esos carros de Dios son llamados los carros de victoria. O sea, son carruajes de guerra que utilizan algunos ángeles en el cielo para las batallas de Yahweh de los ejércitos. Oh, bendito sea para siempre. Esto está en Habacuc 3:8. No lo voy a leer, pero usted puede ver ahí que les llama carros de victoria. Cuando montaste en tus carros de victoria, dice el profeta, recordando la manifestación del Dios del Sinaí. Aleluya, gloria a su nombre. Estos carros también son comparados con torbellinos. Vea qué impresionante. Tienen la apariencia de una forma de tormenta cuando descienden y se manifiestan en la tierra. También son llamados relámpagos y antorchas encendidas, según
los ve el profeta Ezequiel, entre otros escritos sagrados. Son llamados relámpagos y antorchas, quizá por la velocidad que llevan. En estas formas de desplazamiento celestial es como viajan muchas criaturas celestiales. Bendito sea el Señor para siempre. Estas formas de desplazamiento las utilizan los ángeles, pero no sabemos en realidad qué son, cómo son. Solamente tenemos la descripción, ¿verdad?, que nos ofrece la Sagrada Escritura al llamarles carros y carros de fuego. Por lo tanto, deben de tener una potencia tremenda de desplazamiento. Noten lo que les decía ahorita sobre los ángeles, de que ellos son espíritu y de que ellos son indomables cuando se enojan. El hecho está en algunos que se rebelaron. Hay tres cosas que nosotros no podríamos atar. Número uno, usted no puede atar con su puño, no puede usted atrapar con su puño un soplo. Si usted intenta atrapar un soplo, no está en su puño, no puede atrapar un soplo. Recuerde lo que le dije, que la palabra espíritu significa soplo, viento, aliento, espíritu. ¿Ok? No puede. Tampoco podría atrapar el viento en el puño, ni el agua. Por lo menos estas tres cosas no pueden ser atadas. Cuando la Biblia dice que los ángeles son espíritu, es porque ellos no pueden ser atados por los hombres. Pero la Biblia dice que el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, es el único que puede atar a los espíritus. De hecho, la Biblia dice que Dios tiene atados a 4 ángeles junto al río Éufrates. ¿Cómo los ató? Yo no sé. Ellos son indomables, pero delante del Creador quedan sujetos, atados. Ahora bien, que la Biblia dice que en el poder de Jesucristo, por la sangre de Cristo, tenemos el poder para reprender todo espíritu maligno. Esa es una realidad. Fuerte el aplauso. Y quizá aquí entraríamos al debate si es bíblico atar, desatar y todas esas cosas. Yo tengo, ¿verdad?, una percepción o quizá una opinión única, en la cual yo no utilizo esas palabras de yo te ato, yo te sujeto. No utilizo esas palabras. No se me hacen adecuadas en el lenguaje evangélico. Cuando dice que Cristo, ¿verdad?, nos dio todo lo que desatares en el cielo, luego lo desatarás en la tierra. Y bueno, este tipo de interpretaciones creo yo que se han desviado. Cristo nunca tuvo la intención de dejarnos saber que nosotros podíamos atar o desatar cosas. Pero bueno, el hecho de que ese sea un tema polémico, pues qué bien. Por mí, ¿verdad?, excelente. Que siga el debate, adelante. Pero en lo personal no las utilizo. Pero sí, con mucho gusto podría decirle: el Señor te reprenda, Satanás. Amén. Señor, reprenda a los demonios. Gloria al Padre Celestial. Bendito su nombre para siempre. En el caso de Eliseo, dice la Biblia que bajan unas criaturas, ¿se acuerdan? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo es posible que el criado nunca vio estas criaturas? El siervo de Eliseo
Pero Eliseo vivía en el mundo sobrenatural. Él los estaba viendo. Eliseo miraba a todas estas criaturas. Note usted el texto que no dice, he aquí el monte estaba lleno de ángeles. ¿Verdad que no dice eso? No. ¿Qué dice? Gente de a caballo. Esto es importante. ¿Quiénes son estos ángeles? El hebreo utiliza Ishim, ángeles que quizá desconocemos, pero que rodeaban al profeta. Ishim, ¿por qué? Porque la palabra Ish quiere decir, atentos, quiere decir varón. Ish fue el primer hombre, Adán. Cuando fue creado, fue varón. El hebreo es Ish, varón. Ishim es el plural, varones. El hebreo aquí para estos seres que ardían en fuego es Ishim. Y esto llevó a los judíos a pensar que hay criaturas en el cielo casi mitad humano y mitad ángel de fuego. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Esto llevó a los judíos, a una rama del judaísmo, a pensar que existan criaturas mitad humano y mitad ángel, o una mezcla de ambos. Esto lo digo para que no se piense que dijo el hermano Israel Montaño. ¿Por qué? Porque el término hebreo Ishim traduce la Reina Valera como gente de a caballo en carros de fuego, pero son criaturas, los Ishim, que son diferentes a los serafines, a los arcángeles, a los ángeles que conocemos quizá en la Biblia. Son criaturas diferentes, pero son ángeles guerreros. Cualquiera sea el caso aquí, según los hebreos, dicen que la descripción más clara de un Ishim o de los Ishim está en el profeta Daniel. Cuando Daniel mira en visión y ve a un varón centelleante con ojos de fuego como el Salvador. Gloria a Dios. Y lo mira ardiendo en fuego de la cintura para arriba y hacia abajo. Y dicen los hebreos, los judíos, que esa es la más clara evidencia que ellos tienen en la Biblia de que los Ishim existen en el tercer cielo, que son criaturas totalmente fuera de los sentidos humanos. En Génesis 18, versículo 2, se nos dice, he aquí 3 varones bajaron y visitaron al patriarca Abraham. Ciertamente era Yahweh en forma humana y 2 ángeles que tomaron apariencia humana. Pero la Biblia los describió como varones también. Quizá vienen acompañando a Yahweh 2 Ishim, 2 criaturas como las que acompañaban al profeta Eliseo. A nuestro alrededor puede haber cientos de criaturas acompañándonos, amados y amadas en el Señor. Por eso la Biblia dice, a sus ángeles mandará, y el ángel del Señor acampa contigo si tú temes al Señor. Él no te va a dejar, bendito sea para siempre. Oh, gloria a Dios. Muy bien, amados y amadas del Señor, para ir rápido. Estos ángeles cuando bajaron poseían una forma materializada a tal grado que ellos pudieron comer. Si usted lee todo el capítulo 18 y 19 de Génesis, dice la Biblia que Abraham les preparó un cabrito. Y los ángeles, los malajim, comieron el cabrito con Abraham. Dice que al calor del día, debajo de un arbusto, ahí estaban comiendo. Tremendo, ¿no? Estaban los ángeles entrándole, ¿verdad? Los huesitos para un lado, la carnita para adentro. Pero escuche algo. La pregunta es, pastor, ¿acaso los ángeles les da hambre? No. Es que el cuerpo celestial no come por hambre, sino por placer y deleite. Amén. Porque así lo desean. No
porque sientan hambre. Ay, tengo hambre, como uno dice, tengo hambre. No, ellos no son así. Ellos comen por el deleite y el placer. Bendito sea el Señor. Y yo les dejo de tarea esto. Estos dos ángeles comieron en la tarde un cabrito con Abraham. Y en la noche, según Génesis 19:1, son dos ángeles que llegan a Sodoma, mientras Jehová se queda hablando con Abraham. Esa misma noche, Lot les dijo, pasad a mi casa a comer. Y ellos pasaron. Primero se negaban, porque ya venían llenitos. Luego pasaron con Lot y dice, escuche bien esto, Lot les preparó un banquete. Y yo quiero decirle una triste afirmación a continuación. ¿Listo? Amén. Qué pena y qué vergonzoso fue que Lot le sirviera a los ángeles y su esposa estaba perdida en el mundo de Sodoma y Gomorra, porque ella no fue ni para ofrecerles un vaso de agua. Lot les hizo de cenar, usted lea, y en casa de Abraham fue Sarai o Sara y Abraham los que servían a Yahweh y a sus ángeles, mientras que la mujer de Lot se negó, dejando al hombre servirle a los ángeles del Señor. Por eso esa frase que el Señor dice, que nunca se nos olvide: acordaos de la mujer de Lot. Hay un contexto para acordarse. No solamente volvió atrás. No solamente es eso. Esto que les estoy diciendo también es parte. Hermanas, acordaos de la mujer de Lot. Hermanos, acordaos de la mujer de Lot y sirvamos al Señor, a su pueblo, de todo corazón. Fuerte el aplauso y váyase poniendo sobre sus pies, por favor. Bendito sea para siempre.